lo cubre todo. Él está en todo lugar. Así es que de eso vamos a hablar justamente en este tiempo tan importante para nosotros de contar con Dios a nuestro lado. Así que vamos a buscar en la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos que están en ese texto, del 30 al 32, y después vamos a ir saltando algunos y leyendo. Así que por los que quieran seguir esta lectura. Primera de Reyes, capítulo 18, 30 y 32 dice de la siguiente manera: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Luego el verso 38 dice: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El 41 dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bien, este texto, mis queridos hermanos, habla de un altar. Y lo vamos a centrar en esa parte donde señala que había un altar arruinado, dice la palabra de Dios. En el tiempo aquel en el que está contando este acontecimiento que ocurrió, dice la palabra que había mucha hambre, mucha sequía en aquel lugar. Y entonces Elías tuvo como era un profeta, Dios habló con él y le dijo que una gran lluvia vendría. Entonces, antes de aquello, él era perseguido porque era un profeta que no querían escuchar. Sin embargo, Dios estaba con él, dice la palabra. Entonces dice que ese altar que estaba en el monte Carmelo era un altar donde se adoraba a Dios. De hecho, dice la escritura y la historia que ese monte, las personas que vivían en ese tiempo, que estaban a su alrededor, era un monte muy grande y ellos pensaban, y las creencias que tenían, era que en ese monte estaba Dios y que ese era el hogar de Dios, era el lugar donde Dios vivía. Para que ellos en ese tiempo, ellos pensaban que ese monte era algo extraordinario, era un monte alto y que desde el mar se veía, pero imponente. De hecho, también se señala que significaba Carmelo era fructífero, algo que producía demasiado, que era muy beneficioso para las personas. Y entonces, ese Dios tan grande y potente, ellos decían, ahí vive ese Dios. Entonces, en ese lugar es donde Elías llega y desafía entonces a los profetas de Baal, que era un ídolo que tenían en aquel tiempo. Por eso el altar estaba arruinado, porque las personas se habían alejado de Dios real, el verdadero, y entonces habían seguido a otros dioses
que los tienen que llevar, que los tienen que cargar. Y el desafío era poder decir quién realmente era Dios, si Jehová o era Baal el Dios. Muchos de ustedes sé que conocen la historia y nos vamos a centrar más que todo en el altar y en la fe de Elías y en lo que ocurre con esa situación y que nos puede dar un ejemplo a nosotros para este tiempo. Entonces, la palabra del Señor dice que ellos estaban en ese lugar y cuando Elías empieza a orar a Dios y empieza a clamar, dice la Escritura que hubo fuego que cayó del cielo y consumió ese altar donde habían puesto la leña y todo lo que significaba en aquel momento. Entonces, el altar, queridos, significaba en ese tiempo y ahora, el altar representa la presencia de Dios. El altar representa la presencia de Dios. Entonces ese lugar era demasiado importante para ese tiempo, tenerlo ahí listo, arreglado. No podía estar arruinado porque Dios debía estar con ellos. Y la única manera de poder sentir que la presencia de Dios estaba en ese lugar era levantar el altar, era restaurar el altar, era construir nuevamente el altar para que su presencia y Dios estuviera con ellos. No tenían que alejarse, al contrario, ellos debían acercarse a Dios. Debían acercarse. Dice la Escritura, en lo que leímos, que Elías llamó a las personas, llamó a la gente, los llamó para que estuvieran ahí en ese momento. Los llamó a acercarse a Dios, a ver lo que Dios era capaz de hacer en esa situación tan difícil. Elías sabía quién había prometido. Sabía que aquel que había prometido iba a cumplir. Si Dios había dicho que iba a enviar lluvia, lluvia iba a enviar. Si Dios nos dijo a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces Él estará con nosotros. Aún en este tiempo sí, aún en este tiempo, Dios está con nosotros. El altar simboliza la presencia de Dios. Y no solo en aquella ocasión, sino, mis queridos, en otros momentos también. En la Escritura señala que cuando Moisés iba por el desierto, cuán importante es el altar, porque dice la palabra que Dios mandó, le dijo a Moisés que construyera el arca. Y el arca en ese momento era un altar también que simbolizaba la presencia de Dios. Recuerden ustedes que cuando ellos iban por el desierto, dice la Escritura que los que estaban encargados llevaban el arca, iban delante del pueblo. Y eso significaba que en esa travesía, donde era a lo mejor muy difícil la situación que vivían, en ese tiempo, yo creo que usted ya me va siguiendo, ¿cierto? En ese momento difícil, donde a lo mejor podríamos pensar, no está Dios. Como algunos dicen, no, ¿y dónde está? ¿Dónde está Dios? Sin embargo, ellos sabían que Dios estaba con ellos. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es fácil creer cuando todo está a la vista. Es fácil creer cuando está todo bien. Pero es difícil creer. Y ahí es donde debe usted activar su fe. Cuando no todo está bien. Tal vez cuando no veo nada. Como lo que dice la palabra. Dice que después que ocurre todo ese evento, y comparándolo también, hay muchos casos más en la Biblia, pero con lo que pasa con Moisés, cuando él construye ese tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios. Dice que Dios se encontraba con ellos allí en aquel lugar. Como los templos que nosotros construimos, podemos estar en cualquier lugar y tenemos la presencia de Dios. Pero el templo es un lugar especial construido para reunirnos y encontrarnos con Dios. Dios también hizo eso en ese tiempo con Moisés. Y Él construyó. ¿Y sabe qué había? Según lo que dice la palabra de Dios, en el altar en medio dice que había fuego que ardía todo el día y no debía apagarse. Un fuego que ardía todo el día, toda la noche. Nunca debía apagarse. Entonces, el altar, que también lo vemos en esta ocasión con Elías
y lo vemos en la situación que se encontraba, ese altar, cuando fue restaurado, cuando fue encendido, dice la Escritura, que la presencia de Dios consumió todo lo que ahí habían puesto. Una muestra de decir, yo estoy con ustedes. Una muestra de decir, no están solos. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted restaura su altar, Dios, déjeme decirle que seguro estará con usted. Seguro estará con usted. Entonces, Elías seguía con la convicción de que Dios enviaría una lluvia. Y entonces le dice a su criado que vaya a ver. Desde ahí se podía mirar y le dice, anda a ver, ¿qué es lo que ves? Y él dice que fue a mirar y volvió y le dijo, no hay nada. Después fue la segunda vez, anda a ver, ¿qué es lo que tú ves? Y él dice que fue a mirar y le dijo, no hay nada. Y dice la palabra que él fue 7 veces. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había nada, nada. Pero él sabía que Dios había prometido. Y entonces dice Acab, subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Qué me dice usted? 7 veces volver, ir a mirar, no hay nada. Volver a ir, mirar y no hay nada. ¿Cuántas veces hemos pasado eso? Señor, no respondes. Aun cuando Dios prometió, a veces decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Qué sucede? No veo ninguna solución. Dice que fue 7 veces, hermano, no se dio por vencido. Y dice la Escritura que cuando va nuevamente la 7ª vez, dice el 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, esa era la señal, ve y di a Acab, unce tu carro, prepáralo y desciende, o sea, vuelve, baja. Recuerde que estaban arriba ellos. Desciende para que la lluvia no te alcance. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuántas veces debo orar? ¿Cuántas veces debo creer? ¿Cuántas veces debo intentar? Todas las que sean necesario. Dios nos hace pasar muchas veces pruebas y prueba nuestra fe. ¿Cuánto creo? ¿Cuánto activo mi fe? La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy? Primero, restaurar nuestro altar. Veamos cómo está nuestro altar. ¿Está arruinado? ¿Está por arruinarse? ¿O está excelentemente bien? ¿O falta hacer algo? El altar, en este tiempo, hermanos, somos nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el fuego que en ese tiempo cayó, dice la Escritura, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe arder en nuestro corazón con una pasión impresionante. Usted ve cuando hay alguien apasionado por el fútbol o por otras cosas, usted lo ve que hace locura, salta, aplaude, grita y nadie lo detiene. Ni la lluvia, ni el frío, ni si a lo mejor es muy cara la entrada, no lo sé. Ellos están ahí porque dentro de ellos hay una pasión, hay un fuego que los impulsa a poder actuar de esa manera. Hermanos, nosotros no debemos tener temor en este tiempo de levantar nuestra voz y decir, Señor, tú estás con
con nosotros y voy a levantar mi altar de adoración, aquello que no tenía, a lo mejor que estaba arruinado, pero sin embargo Dios te llamó antes tal vez que pasara esto y tú estás ahí ahora con un altar encendido y respondes a lo que Dios está diciéndote. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. No ves nada. Yo no veo nada. Esto empeora, decía nuestra hermana Esther. Claro, porque es la realidad y es una realidad. No podemos cerrar los ojos ante eso. Pero así como David no miró lo que él era, no miró que era pequeño, no miró que él no tenía las armas para ir a enfrentar al gigante, no miró que él no tenía las armaduras. Dijo, tú vienes a mí, le dijo, cuando se enfrentó al gigante, tú vienes a mí con espada, con jabalina, tú vienes con armadura, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, así es la fe que debemos tener. Señor, es un gigante lo que está sucediendo, pero yo estoy contigo. Tú estás conmigo y tu presencia está en mi vida. Yo soy el altar. Yo soy donde tú moras, porque la palabra de Dios, recuerde que señalábamos que la presencia de Dios estaba en ese lugar, con Moisés en aquel lugar y ardía la llama todo el día y la noche. Estaba también con Elías y dice que ese lugar lo consideraban como la habitación de Dios. Y Dios se hizo presente ahí en el Monte Carmelo. Ahora nosotros somos ese altar, somos el templo de Dios. Dice la palabra que ya no habitaría más en templos hechos por mano de hombre, sino en nuestro corazón. Entonces, es una realidad. Dios está en tu corazón. Dios está en mi corazón. Examinemos entonces cómo está nuestro altar, como lo había señalado anteriormente. Un cristiano debe tener su altar encendido todo el día. Porque su altar es usted y su corazón. ¿Quién está en ese altar? ¿Quién está en ese corazón? ¿Quién es primero en su vida? ¿Quién habita y quién mora en usted? Si es Dios, estamos muy bien. Pero si hay algo que está estorbando que Dios esté en prioridad ahí en nuestro corazón, entonces déjeme decirle que debemos arreglar el altar. Examinemos entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para encender ese altar? Con oración, con comunicación con Dios. En la oración, antes que se encendiera ese fuego del altar que había puesto Elías, dice la palabra que él oró, se comunicó con Dios y Dios respondió. ¿Cómo más lo podríamos hacer? Con adoración. En medio de todos los problemas, en medio de lo que suceda, yo alabo a Dios, yo adoro a Dios, yo bendigo a Dios. Y recuerdo en este momento, mis queridos, y lo quiero compartir con ustedes, se lo mostraba a mi familia el otro día, en este tiempo haciendo esas clases online, les mandé a unos niños de primero una canción que hablaba de Dios. Y sabe usted, con la pasión que un niño me envía de vuelta, sus padres enviaron de vuelta un video donde él alaba a Dios, canta y se mueve de una manera impresionante. Levantaba sus manos, saltaba y cantaba y decía, por eso te alabo, Señor. Y cantaba. Y yo, de verdad, para mí fue, pero muy reconfortante. Entonces, un niño, y él adoraba a Dios, ¿sabe qué? De una manera impresionante, era como si salía de su corazón, no era algo aprendido de memoria, era espontáneo. Y yo digo, nosotros, ¿qué hacemos? A veces nos da vergüenza, tal vez, depende de quién esté. Señor, yo te alabo con adoración. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos sentir que Dios está, y por lo tanto, si yo siento y sé en mi corazón que Dios está, ¿me voy a quedar callado? Cuando a veces ven a alguien famoso y la gente se agolpa frente a aquel y quiere abrazarlo y quiere aplaudirlo y quiere sacarse una foto con la persona,
¿qué más nosotros con nuestro Dios? De adorarlo, decirle, Señor, eres grande, eres poderoso, te alabo por lo que tú eres, Señor. Gracias, me diste un nuevo día. Gracias porque en medio de toda esta situación tú estás conmigo. Y lo que sea que haya de suceder, estoy seguro y segura que tú nunca me dejarás. Y que tu presencia estará siempre conmigo. Entonces, nosotros mismos debemos ser un sacrificio vivo. Dice la palabra, un sacrificio vivo, agradable a Dios. Que sea nuestro culto racional, quiere decir, yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé que si levanto mis manos, lo hago hacia un Dios que está en este momento conmigo. No lo estoy haciendo a alguien que no se hace presente, sino que lo estoy haciendo a alguien que es verdadero, que es real, que existe, que es poderoso, que es diferente a todo lo que se ha nombrado y que sobre su poder no hay nadie. Solamente Dios es poderoso, digno de gloria, digno de alabanza, digno de estar todos los días hablando de Él. Entonces, no callar, sino que levantar nuestra voz y decir, Señor, te agradezco porque tú eres Dios grande y poderoso y estarás conmigo y mi vida está escondida en ti. Amén. Gracias, Señor. Adorar entonces, orar a Dios y creer que Él existe. La fe. Como Moisés salió de aquel lugar porque Dios le había dicho, te llevaré a un lugar que fluye leche y miel. Y recorrió todo ese trayecto sabiendo que lo que Dios había prometido era una realidad. Elías habló y lo dijo muchas veces y actuó. Sus acciones demostraron que él realmente creía que si Dios le había dicho va a llover, iba a llover. Y entonces dice que él lo manda a mirar. Y hasta el siervo fue obediente porque dice 7 veces fue a mirar. No hay nada, pastor. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pero mire, no tenemos los recursos. ¿O cómo lo vamos a hacer acá? Sin embargo, Dios ha provisto y Dios nos ha ayudado para llevar su palabra a sus casas. Que Dios nos bendiga. Entonces, por eso, adorar, orar también, comunicarse con Dios y tener fe que lo que Dios dice es una gran realidad. Entonces, ¿cuál es la tarea? Restaurar ese altar. Adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, querer a Dios por sobre todas las cosas. Lo hizo muchas de lo que está escrito en la palabra, muchos de ellos, muchos levantaron altar. Lo hizo Moisés, lo hizo Isaac, lo hizo Elías, lo hizo Josué cuando se encontró con esa tremenda muralla. Pero Dios había prometido que si ellos obedecían a lo que Dios había señalado por hacer antes de derrotar a ese tremendo gigante, si lo pudiéramos decir de esta manera, estas tremendas murallas de Jericó. Sin embargo, la palabra dice que ellos obedecieron a Dios y Dios derrumbó aquellas murallas y ellos pudieron llegar al lugar que Dios había dicho que sería de ellos. Así también muchos de ellos levantaron un altar a Dios. Hoy, usted, su familia y todos nosotros levantamos un altar de adoración a nuestro Dios en este tiempo difícil, cuando tal vez muchos reclaman, cuando tal vez no es tiempo de adorar, cuando tal vez para algunos no es tiempo de alabar a Dios, sino que es tiempo de reclamar. Sin embargo, hay un pueblo que alaba a Dios, que adoramos a Dios y que creemos firmemente que Dios existe y que su presencia está con nosotros. Dios está en nuestro hogar, Dios está en nuestro corazón. Mi altar debe arder, debe estar siempre bien y no arruinado. Es tiempo de acercarse a Dios, porque dice el que se acerca a Dios, crea que le hay. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces acerquémonos al hacedor de la vida, a ese que dio su vida también por nosotros, a Jesús. Gracias damos a Dios por ustedes. Bendecimos sus familias,
Bendecimos sus hogares, bendecimos sus despensas y sabemos que y declaramos que la presencia de Dios estará en protección sobre cada uno de nosotros. Caerán 1000, dice, y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Gloria a Dios por eso. Alabamos el nombre del Señor. Oramos a nuestro Dios y damos gracias. Señor, agradecemos porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque confiamos plenamente que tú estás en este lugar y en los hogares de tus hijos. Y que hoy, Señor, nos has enseñado y nos has pedido que restauremos ese altar de adoración delante de ti. Que nuestra mente, nuestro corazón no esté, Dios mío, pensando en lo que ocurre, sino en lo que tú harás por nosotros. Que no estemos pensando en lo que tal vez dicen muchas autoridades, sino en lo que tú has prometido. Lo que dice tu palabra, Señor, está por sobre los pensamientos de los demás. Señor, lo que declaran algunos, Señor, está sometido a tu decisión y está sometido a lo que tú designes, Dios mío. Tú eres el Dios poderoso, tú manejas, Señor, todo el universo. Tú lo creaste y nos hiciste a nosotros especiales, Señor, porque somos a tu imagen. Es verdad que tenemos sentimientos. Tú nos hiciste de esa manera, Señor, con capacidades de reírnos, de llorar, con capacidad de angustiarnos. Nos hiciste con capacidad, Señor, de amar, de pensar. Pero, Dios mío, todo eso lo sometemos a tus plantas para que tú, Dios mío, controles, Señor, como siempre, Padre, nuestra vida. Pero sabiendo que como un Padre nos amas tanto, que ese, Dios mío, si lo pudiéramos decir de otra manera, esa sujeción, Señor, es porque dependemos de ti. Es porque sabemos que nos amas de una manera tan extraordinaria que tú quieres lo mejor para nosotros. Y por eso, como creemos en ese amor tan grande, es que nos sometemos a tus designios, Señor. Y sabemos que tú conoces el pasado, el presente y conoces el futuro. Nosotros somos limitados, pero tú no. Por lo tanto, nos sometemos a ti. Y, Señor, en nuestro corazón arde la llama de tu Espíritu. Porque el Espíritu Santo que tú enviaste, dijiste, Señor, no estarán solos. Yo estaré con ustedes. Enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo que estará en ustedes. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, Dios Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Dios mismo, ya no físicamente tal vez viéndolo, pero en nosotros, en este altar, en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados.